Te cuento que estamos en este proyecto Experimenta Jesús, es la forma en que estamos evangelizando en esa nueva etapa. Hay necesidad allá afuera para compartir el Evangelio, los campos están listos ya para la siega con toda esta problemática que la gente está viviendo. Y ya iniciamos este domingo pasado, esta primera semana, el proyecto Experimenta Jesús, la primera fase, consta de 4 semanas. La primera, si me la ponen por ahí, es la primera, más adelante, es buscar. Esta semana estamos buscando a quién le vamos a predicar, vamos a estar observando, mirando. Yo sé que pues, todo el mundo tiene que ser evangelizado, pero en ese proyecto no podemos meter a muchas personas, solamente podemos hacerlo 24 hermanos van a poder participar cada proyecto, que va a ser cada 3 meses. Entonces, pues tenemos que ver quién sí se va a ser invitado. Buscamos personas que pues ya estén listas, preparadas para recibir el evangelio. Pues es lo que tú tienes que buscar, una persona que pues tenga mucha necesidad, que cree en esa necesidad, que esté dispuesta a venir al desayuno evangelístico que vamos a tener, que es una de las semanas. O sea, esta semana buscamos, ahí vas a encontrar, si me ponen el QR, por favor. Si quieres, en este QR, si me pones el QR, para que queremos hacerlo todo digital, ya no queremos usar tanto papel, con eso la contaminación del planeta. Entonces vamos a también usar las ventajas que nos da la tecnología. Entonces aquí va a aparecer un QR donde si tú tomas el QR, si quieres puedes tomarlo ahorita, o si no al final del servicio allá afuera va a haber hermanos que te puedan ayudar para que tú descargues lo que es el folleto que te explica más sobre este Experimenta Jesús, y también para que te inscribas. Entonces ahí te vas a inscribir. Esta semana vas a seguir buscando. Entonces el próximo viernes, cuando pues ya esté listo para seleccionar a esa persona, te pedimos ahí un formulario donde vas a llenar tus datos para saber quién está invitando, y después vas a llenar los datos de la persona que vas a invitar. Tenemos, pues nada más una persona puedes invitar por participante de la iglesia. Si es un matrimonio también puedes tomar a los dos. Puedes invitar, se cuenta como una persona porque pues un matrimonio son 2 personas y van a seguir ese proceso. Entonces la siguiente semana, vamos a estar orando por esa persona. Ya nos diste los nombres, lo vamos a estar registrando, te vamos a decir si tu invitado fue seleccionado para este primer Experimenta Jesús. Vas a empezar a orar por él toda esa semana, a que Dios prepare su corazón, que Dios prepare la tierra. Nosotros portamos un buen mensaje, el mensaje del Evangelio, son buenas noticias, pero la tierra a veces es la complicada. La tierra es la que no da buen fruto, como el ejemplo que nos daba el Señor Jesús del sembrador. Entonces vamos a orar para que Dios permita que estos corazones, que estas vidas, vaya circunstancias, de modo que esa tierra sea preparada y pueda recibir el Evangelio, y que cuando tú le invites, la contactes, pues pueda aceptar la invitación. Después, la tercera semana, si me ponen la segunda semana, ¿sí pusieron la segunda? Segunda semana, entonces es orar. A ver si me lo ponen. Y la tercera semana es conéctate. Entonces esta semana, la tercera, después de orar, lo que va a hacer es contactarlo, ¿verdad? Lo vas a invitar, te vamos a dar una invitación, tanto digital, es así, física, para que lo invites. Y tú vas a decidir, y también un folleto, va a ser digital, también va a ser eh, físico, y tú vas a contactar a esa persona, ya sea por teléfono, por Zoom, por redes sociales, por WhatsApp,
o lo invitas a tomar un café, lo que Dios ponga en tu corazón, la circunstancia que sea mejor, para que tú lo invites y ya lo invites al desayuno para que venga y asista a ese desayuno evangelístico que será el próximo 5 de noviembre. Estaremos aquí el desayuno. Tiene un costo de recuperación o un donativo de recuperación de 150 pesos por 2 personas. Va a ser un rico desayuno. Bien, queremos que tengan un buen ambiente los hermanos que van a asistir. Y pues va a ser 150 pesos por los dos. Y la cuarta semana, pues ya que lo contactaste y todo, pues ahora es traerlo, ¿va? Toda esa semana vas a planear, orar, buscar a Dios, saber cómo lo vas a traer, si le vas a invitar un Uber que pase a su casa, si tú vas con el Uber por él, o si tú tienes auto, pues pasas por él, o vas por él y se vienen juntos en transporte público. Pero el punto es que tú estés orando y que sigas intercediendo por él para que pues cuando venga él se convierta, que si hay una necesidad Dios supla, si hay enfermedad pues que Dios lo sane, que tú ores para que Dios haga un milagro. Entonces lo vas a acercar él esa cuarta semana y entonces ese sábado 5 de noviembre a las 9 de la mañana va a ser el desayuno, lo traes y va a estar todo listo para hablarles del Evangelio. Esto es Experimenta Jesús, la primera etapa. Y si después lo de los centinelas, en esta primera etapa va a haber hermanos que te van a apoyar durante todo este proceso a partir de que si ya se te acepte en el que es tu invitado, va a venir a este primer Experimenta Jesús, se te va a asignar a un centinela. El centinela va a estar al pendiente de ti junto con tu invitado para que te asista, que te apoye, para predicarle, para orar por él, para hacer todas las cosas que se requieren. Y durante todo este proceso, que venga el desayuno, te va a ayudar a orar por él, a invitarlo, todo el proceso. Ya que lo trajiste al desayuno, entonces después te va a apoyar para que tu invitado venga a Alfa, el grupo Alfa. Después también para que te venga a los miércoles, los domingos, asiste a una casa de vida. Te va a apoyar en todo para que él se integre durante este tiempo. Y ese es el propósito de los centinelas, apoyarte en todo este proceso. Amén. Entonces, pues te invitamos, si tú quieres participar, pues ya viste el QR, ahí se nos lo ponen otra vez, el QR, puedes tomar ahí la foto y ver el boletín, bueno, el folleto de lo que es Experimenta Jesús y después el formulario. Si tienes algún problema y no sabes cómo, bueno, al final del servicio ahí en el lobby, en lo que tomamos nuestro café y convivimos, ahí te van a explicar para hacerlo. Amén. Entonces, participemos. Y también, pues recordate, acuérdate, el próximo 28 de octubre, un viernes antes de ese sábado, 5 de noviembre, viene un grupo de la iglesia Camino de Santidad, ya lo vimos ahí, es el pastor Bersabé, muchos lo conocen, ha venido, ha estado con nosotros, ahora se animó a la iglesia, yo he ido muchas veces y siempre invito a la iglesia que vengan y a comer tacos, quesadillas, pozole, todo lo que ya se les antoja, y pues se animaron y van a venir 20 este próximo fin de mes, y el 28 estarán haciendo un concierto de alabanza. Ellos traen un grupo de alabanza de allá y vamos a estar aquí alabando al Señor. Va a haber un mensaje evangelístico, también es un buen momento para que invites a alguna persona si no sabe del Evangelio o si se ha apartado, invita a lo que venga, que participe, va a haber una buena palabra. Y esa semana, entonces el miércoles de esa semana no va a haber servicio y se va a pasar al 28. O sea, el miércoles 26 de octubre no hay servicios, o sea, se pasa ese servicio de los miércoles al viernes para que tengan la oportunidad de venir a este concierto el viernes 28 de noviembre. Es gratis, completamente gratis, pero ven y participa, va a ser de grande bendición. Amén. Bien, pues vamos a venir a nuestro estudio.
y vamos a prepararnos. Inclina tu rostro un momento y vamos a orar. Señor, gracias te damos por el tiempo que siempre tenemos para estar contigo. Tú nos das ese tiempo, somos aceptados por ti, por el sacrificio que hizo el Señor Jesús y podemos venir cada vez que necesitemos a tu trono, a tu gracia, a encontrar ese oportuno socorro. Y lo podemos hacer solos, pero algo sucede, algo es especial cuando lo hacemos como congregación con los hermanos. Es algo que a ti te agrada ver a tu pueblo junto, y hoy estamos juntos esta noche buscándote, alabándote y ahora queriendo recibir tu palabra, y queremos que tú nos inspires, que me derrames de tu Espíritu Santo para que nos hable y nos llene de conocimiento, y que ese conocimiento nos lleve a recibir la bendición que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, pues bienvenidos otra vez, Dios te bendiga. Y vamos a ver un tema siempre yo creo que todos los temas que hablamos del Evangelio pues son la fe, ¿verdad? Tenemos que hablar sobre la fe. Parece que los pastores estamos ya como disco rayado con la fe, pero pues es el sustento, ¿no? Es el sustento de todos los días, es lo que tenemos, y esa fe la tenemos, somos probados constantemente, y la fe es la que nos permite recibir todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros en esta tierra y preparar nuestro corazón, nuestra visión y nuestras acciones para esa vida eterna que el Señor Jesús tiene para nosotros. Y como lo hemos estudiado anteriormente, por medio de la palabra es que nosotros adquirimos la fe. La fe es el sustento de nuestra vida espiritual y física. La fe no solamente nos sirve para las cosas espirituales, sino también para las terrenales. Cuando necesitas bendición económica, cuando tienes problemas de salud, cuando tienes problemas en casa, cuando tienes problemas en el trabajo, cuando hay peligros, cuando hay ataques, cuando tienes enemigos que quieren ir en contra tuya, pues también nuestra fe nos va a ayudar para recibir las bendiciones y la ayuda y el oportuno socorro para esas circunstancias. Entonces, pues nuestra vida es fe, también las cosas espirituales, el poder acercarnos a Dios en la alabanza, pues se requiere fe, el poder leer la palabra y entenderla, pues se requiere fe, acercarnos a esa palabra de Dios con fe, creyendo que todo esto que está escrito Dios lo escribió para nosotros. Cuando servimos a Dios, pues también requerimos fe para hacer nuestro servicio, sabiendo que lo hacemos para Él. Entonces nuestra vida pues requiere fe, tanto espiritual como física. La fe es una convicción, es una seguridad, una certeza sobre lo que no se ve. La palabra de Dios nos da fe, nos da convencimiento para creer en las cosas que no vemos pero existen. Y la Biblia nos habla de ello. Hay cosas que no vemos pero existen. Hay un reino de los cielos que no vemos pero existe. Hay ángeles, hay circunstancias espirituales que no vemos pero sabemos que existen. Es más, el apóstol Pablo escribe y dice, esto que se ve procede o viene de aquello que no se ve. Entonces, pues nos da convencimiento de esas cosas que no son difíciles de creer, las promesas que tenemos de parte de Dios, el saber que somos defendidos, protegidos, que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor, y todas estas cosas que nos menciona la Biblia, pues la fe nos ayuda, pero la fe nos lleva a ese convencimiento, esa certeza de esas cosas que no existen, pero lo creemos, que cosas que no se ven, pero sabemos que existen. No se ven, no las ven nuestros ojos físicos, no las olemos, no las palpamos, pero por la fe estamos convencidos que esas cosas están ahí. Yo te quiero hablar de una de ellas, que es concerniente a nuestra persona, lo que Dios habla, esas expresiones que nos da la Biblia. Por eso leer la Biblia es maravilloso, es interesante, y estar en ellas constantemente, porque nosotros tendemos a olvidar las cosas. Hay tantas expresiones que menciona la Biblia
de lo que Dios ha hecho por nosotros. Hay tantos pasajes, tantas historias que nos dejan ver lo que Dios ha hecho con nosotros desde antes de la creación del mundo, lo que va a pasar con nosotros después de que este mundo pase y mientras estamos en este mundo. Entonces son expresiones, son revelaciones que Dios nos ha dado acerca de lo que pasa, pero pues las creemos por medio de la fe. Y esta es una de ellas, y yo quiero hablarte esta noche de la importancia de lo que somos, de la importancia del propósito que Dios nos ha dado. Que somos algo muy importante para Dios. Tenemos una personalidad, tenemos un llamado, tenemos dones, tenemos talentos, estamos en esta tierra y no somos X persona. Tal vez para el mundo somos pues, un desconocido, para el gobierno somos una tarjeta INE, un número ahí que nos ponen. Tal vez para los mismos del trabajo, pues soy un trabajador más. Para los dueños de la empresa, pues soy una persona que trabaja con ellos. Pues para la misma sociedad, el vecino pues, sabe que existo, que me meto en mi carro y salgo y ya. Pero no por eso somos de poco valor. Nosotros valemos mucho. Somos muy valiosos por lo que Dios ha hecho con nosotros. Y eso es lo que la Biblia nos describe. Y hay un pasaje que Dios nos revela esto a través de un personaje. A veces creemos que solamente lo vivió ese personaje, pero no, es una manera en que Dios nos explica a nosotros que también somos tan importantes como ese personaje. Y es Jeremías. Quiero que vayamos a Jeremías capítulo 1. Y a este personaje cuando es llamado y es un profeta relevante en el Antiguo Testamento por sus profecías, por todo lo que dice, por todo lo que vive, por la dureza de su ministerio, que él sufre bastantes cosas, pero la palabra que da es muy relevante, muy importante para el pueblo de Israel. Antes de que él iniciara, o nos describe la palabra, que antes de iniciar su ministerio, Dios le da una palabra, Dios le llama y le dice cosas importantes e interesantes. Es lo que vamos a leer en Jeremías capítulo 1, verso 4. Dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Lo que somos y hacemos y haremos en nuestra vida es gran valor. Tú tienes mucho valor, tu vida es muy importante en esta tierra. Tu vida es relevante y más ahora que ya has reconocido al Señor Jesús como Señor y Salvador, ahora que estás dentro de la iglesia, eres muy valioso. Tu obra, tu vida, tus palabras, tus acciones, tu familia, todo es muy importante por el llamado y propósito que Dios tiene contigo. Dios te llamó y te formó y te hizo con circunstancias peculiares. Y cuando Dios llama a Jeremías, le revela también ese gran valor de su vida y su llamamiento. Por ejemplo, un punto que le describe Dios a Jeremías es, mira, tu existencia precede a tu concepción. ¿Sabes qué importante es esto? Nuestra existencia precede a nuestra concepción. O sea, Dios ya, esto es algo profundo, ¿verdad? Quién sabe cómo pasó, pero la expresión que Dios le dice, antes que te formase en el vientre te conocí. O sea, imagínate, antes de ser concebido, Jeremías dice, yo ya te conocía. O sea, hay tal poder en Dios que puede hacer esto, pero lo valioso de esta expresión es que, o sea, yo existo antes de nacer. O sea, yo no soy un accidente en esta tierra. Y tal vez muchos pueden decir, es que tus papás pues, se nos chispoteó y naciste y por eso ahí estás.
pero no habíamos planeado que nacieras. ¿Cuántos, verdad? Que pues antes de casarse los jóvenes tienen relaciones, conciben y ahí tienen ese hijo y dicen, pues eres un accidente. No es cierto. No somos el deseo de nuestros padres, tampoco es que, mira, es que deseamos tanto tener un hijo, hicimos tantas cosas, teníamos tanta riqueza que Dios nos había dado que queríamos compartirla contigo. Tampoco eso, tú no es el deseo de tus padres. No somos uno más entre miles de millones de personas en el mundo. O sea, hay casi ya 8,000,000,000 de habitantes en la tierra. Tú no eres uno más de esos. Imagínate que somos en ese gran número. Nosotros fuimos concebidos, fuimos imaginados o creados, no sé cómo Dios ya nos vio antes aún de nacer, antes de ser concebidos en ese vientre, antes de que se formaran. Dios ya nos había visto, ya nos conocía, ya tenía planes con nosotros, ya nos había concebido, ya tenía planes. Entonces imagínate qué importante eres, que Dios desde antes que fueras concebido ya te había conocido y te había determinado una vida maravillosa. Es lo que le está diciendo a Jeremías: antes de que fueras ahí metido en el vientre, yo ya te conocía. Yo ya sabía todas tus características y aún así decidí hacerte, y yo te formé y te hice y te di esto y esto y todas estas cosas. ¿Qué valor tenemos? Fuimos concebidos por Dios. Somos el plan de Dios. Estamos dentro de sus planes. No fuimos casualidad. Estamos en esta tierra porque Dios nos puso y Él sabe qué planes tiene con nosotros. Son importantes esos planes. Así es que tu vida vale mucho. Tus acciones valen mucho. Tus palabras, tus sentimientos, todo lo que eres tú vales, porque Dios te concibió y quiso que nacieras en esta tierra. Y también hablando del propósito de nuestra vida, de nuestro destino, nuestro propósito precede a nuestro nacimiento. O sea, el propósito que tú tienes fue concebido por Dios o fue planteado por Dios antes de que nacieras. ¿Qué dice la Escritura? Antes de que nacieses te santifiqué. Santificar es apartar. Te aparté para un propósito. O sea, nosotros, nuestro llamado, el trabajo que tenemos que hacer aquí, la razón de ser de nuestra existencia, no es algo que descubrimos y dices, que es algo que me sorprende los talentos que tengo. No, es algo que Dios ya había planeado desde antes. No la copiaste a nadie. No es que pues como Él hizo esto, yo también voy a hacer esto. No se nos dio humanamente ese propósito, ese llamado. No fue por humanos, no fue porque tenías tantas características. Bueno, se lo podemos hacer tal cosa, es que está bueno para esto, que lo vamos a poner aquí. No, tu propósito fue concebido por Dios, manifestado y declarado y formalizado antes de que tú nacieras. Por eso el llamado no se lo da ni siquiera un pastor, el llamado te lo da Dios. Desde antes que nacieras, tú ya tenías ese llamado por Dios. No se forma por la necesidad. Es que pues, no hay nadie que haga las cosas, pues ponlo ahí ese hermanito a ver si funciona ahí. No. El trabajo y todas las cosas que suceden en tu vida, Dios las tiene determinadas porque tiene un propósito contigo. Dios te dio ese propósito al nacer. Desde antes ya estaba ahí ese propósito, dijo, ahí está. Antes de que nazca ya tiene este llamado. Imagínate qué valor tenemos. Somos lo que Dios deseó que seamos. O sea, no es la casualidad, ¿verdad? Somos lo que Dios quiso que seamos. Y la labor que se nos ha encomendado por Él es de gran valor. O sea, Dios te dio un propósito, por eso ese propósito es de gran valor. Y si tú tienes un gran propósito de gran valor, entonces tu vida tiene un gran valor.
y todas las cosas que conllevan tu vida. No dice la Escritura que bienaventurados los pies de los que anuncian buenas noticias. Eso ahí empieza nuestro propósito. Nosotros anunciamos buenas noticias. Imagínate el llamado que tenemos. Es importante para Dios esa obra que Él nos dio. Y por eso nos protege, nos guarda. Y todo va para que cumplamos ese propósito. Nos provee todas las cosas. No es una casualidad. Y hablando del propósito, pues requiere de una capacidad, ¿no? Requiere de poder ejecutar algo. Y para ejecutar algo, pues requiero de una capacidad. Nuestra capacidad precede a nuestro entendimiento. O sea, tú eres capaz no porque estudiaste, no porque tienes muchas habilidades, porque eres muy inteligente, porque eres muy sabio, no porque los demás piensan que tú eres capaz para hacer esas cosas. No proviene ni de tu deseo, ¿verdad?, por hacer algo, sino procede de Dios. Esa capacidad te la da Dios. Dios te dio esas capacidades para cumplir ese llamado. Entonces la capacidad la tienes desde que te llamó y te llamó antes de que nacieras. Entonces tus capacidades ya estaban determinadas por Dios, solamente las tienes que usar, esas capacidades. Pero no eres llamado por tu capacidad actual, sino por la capacidad con la que Dios te concibió desde antes que nacieras y con la capacidad con la que Dios determinó tu llamado. Imagínate qué importantes somos. Ya nacemos con la capacidad del llamado que tengo. Y si tú ves la historia en la Biblia de todos estos personajes que se creían incapaces, Moisés se creyó incapaz, David se creyó incapaz, todos se creían incapaces, el mismo Jeremías, y ahí vemos todos los seres humanos, cada vez que Dios los llamaba, es que no puedo, es que está muy difícil. ¿Y qué dijo Dios? Pues tienes la capacidad porque yo te la di. Entonces, si Dios te ha llamado a hacer algo, no digas, es que no puedo. Pues sí puede porque Dios te llamó y te dio la capacidad para hacerlo y lo tienes, nada más que no lo sabes, no lo crees, no lo reconoces, y ese es el punto, solamente que reconozcas esas capacidades para que sean útiles. Tristemente, el ser humano se cree una casualidad en el universo. Ahí nacimos porque hubo una explosión por ahí, se formó, miles de años tardamos y por eso estamos aquí en el universo. Tristemente creen que un evento fortuito de la evolución lo hizo como es, con la capacidad, la inteligencia, el entendimiento. O que un acontecimiento de la suerte hizo que existiera la posibilidad. Es que corrieron tantos espermas y ahí naciste tú y tú fuiste el primero que ganó. Eso no es cierto tampoco. Y sabes, todos estos pensamientos equivocados le hace perder ese destino divino. Y también nosotros creemos ya tal vez no estas cosas, pero decimos, no, es que no soy capaz, es que no, soy tan pecador, soy tan poca cosa, no soy nada, tengo tantos problemas, es que no logro nada en la vida, no puedo hacer nada. Pues tú tienes capacidades, tú eres importante, eres valioso, tienes dones que tú no los creaste ni los formaste, tienes solamente que creerlos y entonces caminar esa visión. Si ves en la Escritura quién nos habla constantemente y quién nos exhorta, pues camina, dirígete, haz lo que yo te digo, obedece, dirígete por mis palabras, cree lo que yo te digo que eres y hazlo. Una y otra vez yo llamo a los seres humanos y se sentían incapaces. Dice, pero ¿por qué te sientes incapaz? Si yo, el Dios Todopoderoso que te dio la existencia desde antes que nacieras, ¿cómo me dices que no puedes hacerlo si yo te estoy diciendo que sí puedes? O sea, nos creemos más inteligentes que Dios cuando Él hizo todas las cosas. Más bien no tenemos que volver nuestro corazón y decirle, Señor, voy a creer lo que tú dices. Eso es lo que tenemos que hacer, creer lo que Dios dice. Y aquí dice lo que va a hacer con nosotros. Y de manera personal nos ha dicho qué va a hacer con nosotros. Pues créelo. Es cuestión de fe, no de capacidad.
Porque la fe te va a llevar a desarrollar los dones, los talentos que tienes, pero si no tienes fe, ¿qué desarrollas? Si no te crees capaz, no vas a servir. Si no te crees digno, no vas a venir ante Dios para buscar esa gracia y ese favor. Entonces, esos malos conceptos, esos desprecios nos pierden del propósito divino que Dios tiene con nosotros. Tú vales mucho, eres muy valioso. Ve cómo te concibió Dios. No eres una casualidad, no eres un accidente, no estás aquí por suerte. Estás aquí porque el Dios de los cielos, creador de todas las cosas, te puso. Y te puso en este tiempo. Y todas las circunstancias de tu vida son las ideales. Es que a veces, no, es que el papá que me tocó, la mamá que me tocó, el país que me tocó, el cuerpo que me tocó, el sexo que me tocó. Y a todo le echamos, no todas las circunstancias en tu vida son para que cumplas el propósito de Dios. Ese gran destino que tiene con Él, por eso tú tienes que valorarte. Y en ese valor caminar hacia el frente, hacia donde está Cristo, en la fe de las cosas que Dios ha puesto sobre ti. Y quiero darte otro ejemplo de estos personajes de esta vida, de cómo somos llamados un poco más explícito. Vamos a ver el llamamiento de Gedeón. Vamos a Jueces capítulo 6, verso 1. Un llamamiento de Gedeón. ¿Y qué dice? Jueces capítulo 6, verso 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para desbaratarla. Israel está como muchos creyentes o muchas personas, que sus vidas son un desastre, pura pobreza, pura perderera, pura enfermedad, pura decepción, puro trauma, puro conflicto, unas vidas tristes. Y así estaba Israel, con todas estas circunstancias. Todo lo que hacían se les perdía, se los robaban, tenían que andarse escondiendo en las cuevas. Y así hay mucha gente, y tristemente en la iglesia también, que se esconden, ahí andan pues, lamentándose de todas las cosas que le pasan, nada les sale bien, todas las cosas que hacen les salen mal y pierden constantemente, no tienen lo que ellos desean, llegan en las noches todos tristes de decepción porque sus vidas son un desastre. Pues así estaba Israel, en las mismas circunstancias. Pero ve lo que dice el verso 6. De este modo empobrecía Israel. En gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Clamaron a Dios finalmente y le pidieron a Dios qué hacer. Y vamos, dice el verso 7, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel a un varón profeta, el cual les dijo, o sea, Dios siempre nos habla. Y cuando hay circunstancias adversas en nuestra vida, y Señor, ayúdame, mira, y Dios nos habla, lees la Biblia y Dios te dice, es que estás haciendo malas cosas, es que Dios no me habla, y vienes al servicio y Dios te dice lo que tienes que hacer, es que no escucho a Dios, y Dios te está hable y hable, pero no hacemos caso a las cosas, a los cambios que tenemos que hacer. Bueno, pues aquí Dios les mandó un profeta, y como ellos solían hacerlo, los profetas los hacían a un lado. Verso 8 dice, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, les reveló, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué venía esa pobreza y esa circunstancia? Dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel,
Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. O sea, yo ya los liberé. Y eso podría ser a los cristianos. Bueno, yo ya te di vida eterna. Ya me aceptaste como Señor y Salvador. Ya tus pecados fueron perdonados y sigues en pobreza. Y sigues perdiendo. Y sigues en conflicto. Verso 9, os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y Dios perdonó tus pecados, los clavó en la cruz, anuló el acta de decretos que era contraria a nosotros, ya está anulada. Y entonces los hijos de Dios, ¿por qué viven como viven muchos? Verso 10, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. ¿Y cuál es el problema? No obedecemos la voz de Dios. ¿Y cuál es su voz? Aquí está su voz. Hermano, si quieres oírla así más como voz, pues ponla ahí en tu teléfono smart y óyela. Dios te está hablando ahí. Es la voz de Dios. Y todas las cosas que Dios dice aquí son verdad. Pero muchas decimos, no, está difícil eso. Está muy complicado. No es así. Y queremos contradecir lo que Dios dice. Y típico, así pasa. Pero Dios ha hablado y no queremos obedecer su voz. Y si no obedece su voz, pues no tendrá los resultados que la Biblia dice que debe tener un cristiano una vez que recibe a Cristo. Te decía, la situación del pueblo de Israel era caótica por su desobediencia a oír la voz de Dios. Y entonces Dios dice, bueno, voy a echarles una mano, les voy a ayudar. Y Dios llama a Gedeón a liberar al pueblo de Israel de esa pobreza. Pero primero tenía que liberar a Gedeón de su misma pobreza. Y entonces hace un trato con Dios. Y vamos al verso 11 ahí mismo. Entonces dice que Dios se le presenta a Gedeón. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, escondido, como muchos cristianos están escondidos, no ejerciendo la vida espiritual, siguen ahí en sus pensamientos, en sus malos conceptos, en sus pleitos, en sus chismes, en sus conflictos emocionales, en sus enojos, y ahí están escondidos. Verso 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. O sea, Dios llama las cosas como Él sabe que son. ¿Cómo te llama Dios? Pues como dice la Biblia. Y tú puedes leer el Nuevo Testamento y sabes cómo llama Dios a un cristiano. ¿Cómo lo califica? Ahí está. El mundo te da otra calificación, los de afuera, tu familia, tus parientes, hasta tu cónyuge, te puede decir otra cosa, pero tú tienes que valorarte como Dios se valora. Y aquí Dios lo valora y le dice varón esforzado y valiente, y uno diría, hasta leyendo, dice, pues ¿cuál valiente si está escondido? Si está ahí metido. Pero dice Dios, no, es que Él es valiente, porque yo lo hice valiente, porque yo lo hice esforzado, porque yo le di esas capacidades, porque sabía que iba a liberar a mi pueblo de ese llamado. Claro que Él es esto. Pero no lo había descubierto Gedeón. Y entonces, ¿qué dice Gedeón? Verso 13, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y verso 14, mirándole Jehová le dijo, Dios mirándolo, le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿Por qué dice, ve con esta tu fuerza?
porque Dios ya le había dado la capacidad. Digo, la capacidad está en nosotros. La capacidad ya está. Dios ya te la dio, la habilidad, los dones ya están ahí. Solamente funciona con eso. Y vas a funcionar. Le dice, mira, con tus fuerzas, con lo que ya tienes, con lo que ya te di, con lo que naciste, con lo que fuiste concebido, ya es suficiente para que tú liberes a Israel de este pueblo. Ya es suficiente. Pero no lo sabía. Y le dice, no te envío yo, o sea, no te lo estoy diciendo yo, el Dios de los cielos, el Todopoderoso. No te lo estoy diciendo yo. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. O sea, las excusas. O sea, Dios ya te dijo, aquí está. Ve con tu fuerza, con tu inteligencia, con la salvación que te di, con los pecados que ya te perdoné. Como eres es suficiente. No necesitas de más, es eso, solamente úsalo, créelo. Pero Gedeón dice, no, pues yo soy el más bajo, el menos apto. Y estaba convencido de su fracaso, porque no le había creído a Dios lo que él había dicho de él. Y tristemente muchos cristianos viven en su fracaso. Y se lo creen cuando algún pasaje dice que el pueblo de Dios es una bola de fracasados. Que somos una bola de pobres. ¿Qué dice el Nuevo Testamento de los hijos de Dios? ¿Qué dice? No te puedo decir todo ahorita. Ahí está. Pero eso es lo que Dios ha dicho de ti. ¿Y qué te dice? Ve con tu fuerza, con lo que naciste es suficiente. No necesitas algo especial, no necesitas un toque especial, que alguien venga, un profeta con grande unción y ponga las manos sobre ti para que salgas de tus problemas. No, es tu fuerza. Con lo que ya naciste, con lo que ya te di, pero créelo. No, yo te lo digo, ¿no es esta la palabra de Dios? ¿O qué crees de este libro? ¿Quién lo escribió? ¿No creemos que Dios lo escribió? Pues cada palabra que este libro dice, Dios me la dijo. Y si Dios lo dice, es verdadero. Aunque el mundo entero diga que no es cierto. Aunque me lo diga el ser más querido de mi vida, me diga lo contrario, yo le voy a creer a Dios y obedecer su palabra. Pues Gedeón no creía nada. Él se creía lo peor. Por eso estaba escondido. ¿Qué crees tú de ti? Aquí, ahorita, no lo digas, no te voy a balconear como se dice, pero tú, ¿qué concepto tienes de ti? ¿Qué ves tú en un espejo? ¿Qué ves de tu vida, de tus resultados? ¿Estás como Gedeón antes de la visitación de Dios o después de la visitación de Dios? ¿Qué concepto tienes de ti? Es que soy tan poca cosa, soy la hermanita. Ahí que por favor ayúdenme, ore por mí. ¿Cuándo debes de estar orando por los enfermos si tú estás bien enfermo? ¿Cuándo debes orar por los fracasados si tú te sientes bien fracasado? ¿Cómo vas a orar? ¿Cuándo tú debes orar para que la gente no se pelee y tú eres el primero que se anda peleando de todos tus traumas que tienes? Pero no eres eso. Tú has creído ser eso. Gedeón se creía poca cosa. Dice, soy el más bajo, el más pobre, el que no sirve para nada. Y Dios le dice, no, eres varón esforzado y valiente. Y no te tengo que dar nada más. Con la fuerza tuya. O sea, no ves, después en todo el pasaje tú no ves que vino un ángel del cielo y le dio una unción especial y pasaron cosas sorprendentes en su vida y entonces lo refortalecieron, tenía armas allí superpoderosas. Gedeón con lo que tenía fue y Dios, porque Dios hizo el resto. Quería solamente usar su vida y sus talentos y su valor. Que finalmente después ves tú que sí era un varón, como decía Dios, esforzado y valiente, porque sí fue muy valiente y muy esforzado después.
¿Qué ha dicho Dios de ti? Eso eres. Eres eso que Dios ha dicho que eres. Y si no lo ves es porque no lo has ejercitado. Simplemente ejercítalo. El verso 17, y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y Dios esperó. Confirmación. Bueno, en ese tiempo no tenían ni el Antiguo Testamento escrito, ¿va? Entonces, no, yo quiero, no había grabaciones, ni ya, deje grabarlo, deja sacar mi teléfono y a ver, repíteme otra vez todo, Dios. Para que me crean y que tú me hablaste. O yo mismo tengo que confirmarlo, será un sueño, una visión, a ver qué pasó. Dice, ¿está bien? Y Dios le confirma. ¿Qué confirmación tenemos ahora esta? Esta es la confirmación de que Dios te ha hablado. Esta es la confirmación de que Dios te ha hablado. Dios ha dicho eso de ti, el Señor Jesús hizo todo eso. Ahí lo dice la Escritura, todo lo que Dios a los mismos discípulos, ¿verdad? Por ejemplo, Juan empieza su evangelio y las cosas ciertísimas que nosotros somos testigos de todas estas cosas, es cierto. Pedro dice, no hay palabra más segura que esta. Entonces, Dios ya lo dijo. ¿Qué estás haciendo con estas palabras? ¿Cómo estás valorando tu vida? ¿Cómo la valoras? ¿Como Dios dice o como te ven los demás? Gedeón sí hizo un cambio, porque finalmente sí creyó lo que Dios le dijo. Fue obediente a hacer ciertas cosas que Dios le dijo y entonces vio que lo que Dios había dicho era verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues obedecer a Dios, su palabra. Que lo que dice aquí, créelo, hazlo. Y verás que Dios va a hacer las cosas como Él ha dicho, lo vas a vivir, lo vas a experimentar. Porque ahí está, Dios lo dijo. Dios le dice a Gedeón, pues no te lo estoy diciendo yo. ¿No te ha dicho Dios esto a ti? Pues créelo, porque eso eres. Eres de gran valor. Tus palabras son valiosas. Tus pensamientos son valiosos. Tus sentimientos son valiosos. Tu conocimiento, todo es valioso en ti por el llamado que tienes. Dios te ha llamado y te dice que eres lo que Él dice que eres. Y yo no veo que Dios diga, los cristianos, o sea, tú cristiano eres un malvado. Tú eres un pobre. Tú estás traumado. Eso te lo puede decir toda la gente, hasta tú mismo te lo dices. Pero Dios nunca dirá eso de ti. Dios te dirá un varón cuerdo, próspero, bendecido, valiente, santo, limpio, sabio. O sea, lo que Dios dice de ti. Y eso eres porque Dios te dio la capacidad aún antes de que fueras concebido. Cierra tus ojos un momento.